Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Es nuestro deseo. Queremos estarle felicitando porque hoy estamos celebrando Pentecostés. Y creemos que es el comienzo o el día en que la iglesia cristiana comenzó. Y podemos estar bien gozosos porque vivimos en tiempos en que el Señor está queriendo también darnos un Pentecostés. Y de esto vamos a estar conversando, compartiendo en esta mañana. Queremos invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del verso 1 hasta el verso 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Dios santo, te alabamos en esta mañana. Honramos tu nombre, Señor, y Dios mío, te agradecemos por la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros y queremos ahora que nos estés ministrando, Señor, que podamos entender también el llamado que tú estás haciendo a tu iglesia en estos tiempos de buscar nuestro propio Pentecostés. Señor, en tus manos dejamos este tiempo de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título Necesito tener mi Pentecostés. Jesús preparó a sus discípulos y estuvo con ellos y en la última etapa fue junto a ellos desde el momento en la cruz, allí donde el Señor tuvo aquella muerte, pero también aquella resurrección que luego estuvo tratando con sus discípulos hasta el momento de Pentecostés. Fue un tiempo de 50 días en que se produjo una relación profunda entre Dios, entre el Señor y el género humano. Nuestro Señor Jesucristo trató con sus discípulos y pudo tratar con temas que no quería quedaran atrás, no quería que quedaran inconclusos. Porque en el último capítulo que estuvimos estudiando del Evangelio según San Juan, vemos a Jesús regresando a sus discípulos después de ellos haber regresado a la pesca. ¿Qué pasaría, nos preguntamos, si la misión de los apóstoles de continuar la predicación del Evangelio no se lograra? Sería un terrible desastre. Jesús habló de enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos recordaría sus enseñanzas, sus palabras. Ese Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos daría poder para poder predicar el Evangelio en todo el mundo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él promete regresar. Él promete estar con sus discípulos y de hecho lo hizo a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús sabía que sus discípulos, al igual que nosotros, necesitaban el respaldo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la orden que el Señor les dio a sus discípulos antes de ascender? Dice que estando ellos juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Los discípulos no podrían seguir solos, necesitaban el Espíritu Santo. En Hechos 1, 13 al 14 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿qué hicieron en el aposento alto? ¿Qué tiempo estuvieron allí? Pues en el aposento alto ellos buscaron de la presencia de Dios en oración y ruego.
Y se entiende que estuvieron en ese tiempo de búsqueda alrededor de 10 días. Jesús se había aparecido durante 40 días y sube al cielo. Comienza entonces la oración en el aposento alto y ahora el Espíritu Santo desciende el día 50 en la fiesta de Pentecostés. Jesús, antes de ir al cielo, habló a sus discípulos. En Hechos 1:3 dijo: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué dedicación, qué trato con sus discípulos, qué bien quería el Señor que terminara esa etapa en la que Él podía estar con sus discípulos. Ahora en Pentecostés, los discípulos necesitaban hablar. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros necesitamos nuestro Pentecostés, pero debemos buscarlo. Dice la palabra en Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Debo entender que necesitamos nuestro Pentecostés para no ser movidos a regresar a nuestra vida antigua. Debo saber que Dios nos llena de su Espíritu Santo como prometió a todos los que el Señor nuestro Dios llamare según Él promete. Necesito que el Espíritu Santo me recuerde las palabras de Jesús. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuánto necesitamos día tras día escuchar esas palabras de Jesús ahora? Es el Espíritu Santo en nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas quien nos recuerda esas palabras y nos lleva a poderlas poner en práctica. Entiendo que también el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad en tanto tiempo de confusión. Dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos temores quedarían a un lado si pudiéramos estar bien seguros de que el Señor nos enseña que ha de venir? Vivimos tiempos de confusión. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice quiénes somos. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando escuchamos alabanzas y adoraciones como esa que habla acerca de ser hijo de Dios y no ser más esclavo del temor, realmente solamente a través de la obra del Espíritu Santo podemos vivir esta realidad. Tener nuestro Pentecostés nos capacita con poder sobre las tinieblas y sobre Satanás. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay mucha oposición al Evangelio y hay muchos estorbos para que tú no puedas testificar de Jesucristo. Pero el Señor nos ha dado autoridad. Dice Lucas 10:19: aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Puedes estar seguro que el Señor protege tu vida, pero necesitas esa voz del Espíritu Santo hablando a tu espíritu para que puedas tener esa tranquilidad. Sabemos que el hombre fuerte deberá ser atado y despojado, y es a través del poder de Dios como único podemos lograrlo. Dice Mateo 12:28-29: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es el Señor que nos está llamando a rescatar las vidas de las manos de Satanás. Es el Señor que nos está llamando a dejarnos guiar por la obra de su Espíritu Santo,
hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu para darnos seguridad en Él. Es el Espíritu Santo en quien está ahora con nosotros. Necesitamos nuestro Pentecostés para vivir un evangelio de victoria. Y aunque quizás los templos pudieran estar cerrados, no está cerrada la comunicación con Dios. Y tú y yo podemos buscar de la presencia del Señor en nuestros hogares. Es necesario nuestro Pentecostés y es importante que no des a tiempo, no pongas tiempo intermedio, sino puedas decir, Señor, es ahora cuando lo necesito. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús, aun cuando quizás la bulla a nuestro alrededor, aun cuando quizás todo lo que nos rodea pudiera estar robándonos nuestra atención, el Espíritu Santo va a ser tan cierto en nosotros que nos va a llevar a poder ser guiados. Es el Espíritu Santo, por supuesto, quien nos guía a toda verdad y nos hace entender cuando el enemigo está queriendo engañarnos con falsas doctrinas o queriendo engañarnos con tomar un propósito diferente al de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos capacita con poder. No hubiera sido posible que los hechos de los apóstoles pudieran ocurrir sin la obra del Espíritu Santo. Y no será posible que nuestra vida cristiana sea victoriosa si usted y yo no buscamos nuestro Pentecostés. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te adoramos, Señor, en esta mañana. Reconocemos la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos, Dios eterno, aviva el fuego en medio de estos tiempos en que estamos viviendo, Señor. Levanta, Señor, a tus hijos. Permite, Padre, que día tras día haya un clamor permanente, Señor, como estuvo, Señor, unánime allí en Pentecostés, hasta que tú, Señor, enviaste el fuego de tu Espíritu, Señor, y fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, en tus manos queremos dejar tu iglesia, nuestras vidas, Señor, nuestra nación y el mundo en que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos estar seguros de que el Señor prometió que Él permanecería con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también prometió que estas señales seguirían a los que creen. En su nombre echarían fuera demonios. En su nombre hablarían nuevas lenguas. Pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Y aunque bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Y tú y yo somos de los que creemos. Recibe esta palabra en esta mañana. El Señor quiere poner de su autoridad día tras día sobre ti, pero necesitas recibirla y creerla. Amén.